Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el romanticismo ecuatoriano. Vamos a hablar de algunos representantes importantes en lo que es obra, literatura, narración, ensayos, ya que cada uno tiene sus formas diferentes de escribir y difieren en ciertos aspectos. Pero antes de hablar sobre el romanticismo ecuatoriano, vamos a hacer un contexto de lo que es el romanticismo en general. Tenemos que el romanticismo literario es un movimiento, para la redundancia, literario, que dominó la literatura europea a finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El romanticismo se caracteriza por la entrega a la imaginación y la subjetividad, la libertad de pensamiento y expresión, además de la idealización de la naturaleza. El romanticismo fue un estilo de vida cuyos rasgos más característicos era la imaginación y la sensibilidad, dándole frente a lo que era la razón y la intelectualidad. El instinto y la pasión que conducen el romanticismo lo manejaban de una manera muy exagerada, ya sea un entusiasmo exagerado o un pesimismo exagerado. Conduciendo al hombre sí a, al sentimiento pesimista que provocaba el romanticismo, que huía de, de plasmar estas ideas. Entonces lo hacía mediante los viajes o a través de los suicidios. El término romántico se empleó por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII y su significado original era semejante al romance. Esto con el fin de denigrar los elementos fantásticos que estaban en las novelas de caballerías, que eran muy reconocidas, estaban en boga en aquella época. En la literatura ecuatoriana, antes de entrar al romanticismo, podemos decir que esta siempre se basaba o se ha caracterizado esencialmente en lo que es el costumbrismo. Y en general está muy ligada a los sucesos exclusivamente del ciudadano común, ya sean con narraciones que permitan demostrar cómo se desenvuelve en su vida cotidiana un ciudadano común y corriente. También se puede decir que esta se da en las costumbres locales como habitantes de la ciudad o ya sea del campo. Ahora bien, el romanticismo ecuatoriano nace de la mano de la poetisa quiteña Dolores Ventimilla de Galindo. Ella exalta el amor, la lucha contra los prejuicios y muestra una gran melancolía que la atormentaba. También demuestra una gran tristeza por amores no correspondidos. El más célebre de sus obras es el poema Quejas, donde enmarca una gran melancolía, llevándola así a instancias de suicidarse en la ciudad de Cuenca en el año 1857. Otro de los poetas románticos fue el quiteño Julio Saldumbide y el guayaquileño Numan Pomillo Yona. Este último pues gozó gran fama en lo que es Ecuador y Perú, donde radicó por un tiempo. Fue además un diplomático en Ecuador, en Perú, en España, Inglaterra, Colombia y Francia, donde llegó a conocer al mismísimo Víctor Hugo. En cuanto a la narrativa romántica, está el escritor ambateño Juan León Mera. Este es considerado uno de los clásicos de la literatura ecuatoriana hispanohablante. Y tiene su obra maestra conocida como Cumandá, que también es una de las primeras novelas ecuatorianas con eh, con un simbolismo de ideales del romanticismo de aquella época. También escribió el himno nacional del Ecuador y un libro de cuentos llamado Novelistas Ecuatorianas. En el género de los ensayos encontramos al autor Juan Montalvo. Este es el mayor representante de todos los tiempos. Entre sus obras destacan las Catalinarias, Siete Tratados y la novela Capítulos que se olvidaron a Cervantes. Fue un escritor detractor de Gabriel García Moreno.
y dictador de Ignacio Ventimilla. De hecho, Juan Montalvo ayudó a sacarlos del poder junto con sus ensayos. En estos llamaba al pueblo a levantarse y a atacar o acabar contra la dictadura. A eso se refiere en una de sus frases más célebres: mi pluma lo mató, en relación a Gabriel García Moreno e Ignacio Ventimilla, que lo apodó como Ignacio de Cuchilla. Ahora bien, para este trabajo que vamos a hacer, nos vamos a centrar únicamente en Dolores Ventimilla de Galindo, pues hemos escogido el tema, el poema A mis enemigos. Vamos a entrar un poco en contexto de lo que es la vida de Dolores Ventimilla de Galindo. Ella nace el 12 de julio de 1829 en la ciudad de Quito. Es hija de José Ventimilla y Jerónima Carrión. Se crió en el seno de una familia de la aristocracia, es decir, que era de clase media alta o de clase alta, por así decirlo. Cursó estudios en el Colegio Santa María de Socorro, en el convento de Santa Catalina de Siena. Tocaba el piano y recibió clases de dibujo y pintura. Desde muy temprana edad empezó a escribir poesía. A los 18 años se casó con Sixto Antonio Galindo y Oroña. Este era un médico natural de Nueva Granada, quien se encargó de que continuara con su educación literaria. Estos ambos fueron padres de un hijo llamado Santiago. Se instalan en Guayaquil para el año 1854. Se trasladan a Cuenca. Después, su esposo se marchó a Centroamérica para prosperar su profesión como médico. Comenzó a frecuentar los mejores círculos sociales y en su casa organizaba tertulias literarias con otros poetas y literatos como Vicente Salazar y Solano, Benigno Malo, Miguel Ángel Corral o Tomás Rendón Solano. Dolores Ventimilla, abandonada por su esposo, sufrió una profunda depresión a la que la llevó a escribir sus más grandes poemas: Desencanto, Aspiración, Anhelo, Sufrimiento, Noche y mi dolor, Quejas, A mis enemigos, A mi madre y A un reloj. Si nos damos cuenta, cada uno de estos poemas, sus títulos, nos hablan de una profunda tristeza que ella sentía, la que quería y dejaba plasmada en sus escritos, para así poder liberar todo aquello que la oprimía o la hacía sentir mal. Para abril de 1857, tras presenciar un fusilamiento del nativo llamado Tiburcio Lucero, escribió Necrología, en protesta contra la pena de muerte y la defensa de los indígenas. El obispo de Cuenca, Fray Vincent Solano, emprendió una campaña de prestigio contra ella. Es decir, el obispo puso a grandes escritores en contra, grandes literatos y sobre todo personas de la élite que manejaban Quito en contra de ella. Es decir, la sociedad de Cuenca empieza a marginarla a tal punto en que ella no puede salir de su domicilio porque se siente atacada por todos. Es señalada como atea e inmoral. ¿Por qué? Porque así lo dijo el obispo. Este señalamiento que ella sufre es únicamente por lo que el obispo que dice en contra de ella al escribir el tema de necrología. Y para el 23 de mayo de 1857, es decir, el mismo año que escribió necrología, se suicida ingiriendo lo que es cianuro, cuando tenía apenas 28 años. Ahora vamos a hablar un poco sobre el poema A mis enemigos. Primero, a mis enemigos. ¿Qué os hice yo, mujer desventurada, que en mi rostro, traidores, escupís de la infame calumnia la ponzoña, y así matáis mi alma juvenil? Bien, aquí en esta primera estrofa, ella nos quiere demostrar
¿Cómo es posible que ella le haya podido hacer algo al pueblo, al obispo, a los detractores en contra de ella? Nada. Y ella dice que cómo pueden hacerle eso, y siendo ella también alguien tan joven, una mujer desventurada, es decir, que no busca hacerle mal a nadie, es más, ella tiene su dolor. Sigamos. ¿Qué sombra os puede hacer una insensata que arroja los vientos al confín, los lamentos de su alma atribulada y el llanto de sus ojos? Ay de mí. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que cómo es posible que ella pueda hacerles algo a ellos cuando en sus escritos solo habla de sus lamentos, y que por qué eh, tendrían que irse en contra de ella y que tengan piedad. Por eso al final dice, ay de mí. Envidiáis sus aromas, le dé a las brisas mansas el jazmín. Envidiáis que los pájaros entonen sus himnos cuando el sol viene a lucir. Ella sarcásticamente aquí menciona que por qué tendrían envidia de algo tan natural, algo que se da por simple belleza natural, que lo que ella está haciendo no es arrebatarse contra nadie. No, no os burláis de mí, sino del cielo, que al hacerme tan triste e infeliz, me dio para endulzar mi desventura de ardiente inspiración, rayo gentil. Aquí nos menciona que eh, no solo no solo la están lastimando, sino que al hacer esto, ella vive una desventura cuando en realidad ella lo único que ha hecho es ser una buena persona. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que yo sofoque lo que mi pensamiento osa vivir? ¿Por qué matáis para la dicha mi alma? ¿Por qué, cobardes, a traición me heréis? Como nos damos cuenta en todo el poema, al igual que en esta estrofa, ella busca respuestas del por qué son así con ella, por qué atacan contra alguien que simplemente vive una desventura desde que su marido no está y tiene que luchar contra toda esa sociedad que la señala. Finalmente, en la última estrofa dice, no dan respeto a la mujer, la esposa, la madre, la amante, a vuestra lengua vil. Me marcáis con el sello de impura. Ay, nada, nada, respetáis de mí. Finalmente, se cansa y menciona que a pesar de todo, eh, no la respetan. Y no respetan a la mujer, no respetan a la esposa, no respetan al amante, no la respetan a ella en ninguno de sus aspectos. Ahora podemos decir que el poema Mis enemigos es una composición que pertenece al género lírico. Como sabemos, pertenece también a la escuela del romanticismo y eh, 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 a lo largo de su vida vive una discriminación de género propios de la época en la que ella vivía, ¿no? Están los actos de injusticia contra varios indígenas, en donde ella decide escribir, y la llevaron a escribir varios poemas en forma de protesta. Finalmente, el matrimonio fallido con Sixto Galindo la condujo a esta gran depresión, acabando con su vida a través del suicidio. En medio de su dolor, ella escribe una serie de poemas hacia varias personas que alguna vez la dejaron una marca en su vida. Eh, Gracias a su amigo Antonio Marchand se salvan algunos sonetos que son publicados y actualmente constituyen el único grupo poético de Ventimiglia. En esta composición se representa la desdicha de la autora, al saber que varias personas a su alrededor tienen un constante sufrimiento de envidia hacia ella. En el poema se enfoca un momento específico en la vida de la autora, pues la mayor parte
del poema trata de expresar cómo Dolores posee más enemigos que amigos. Dolores opta por esconder sus sentimientos una vez más y como ya había sucedido en varias conclusiones y desgracias pasadas. Al estar sumida en una profunda depresión, no puede contar con algún amigo cercano para compartir su sufrimiento. Con el proceso de sentirse destrozada, en base a su estabilidad emocional, decide optar por el suicidio. Dolores deja en claro que no recibe nada de respeto por parte de sus enemigos, a pesar de que ella no ha realizado ningún acto de maldad contra ellos. Conjuntamente con los anteriores problemas, sus enemigos terminan por lastimarla más, o sea, terminan de lastimar más su corazón. Y eso es concerniente al poema. Por otra parte, hablando de fondo, ¿no? Hablando de forma, pues tenemos que la métrica del poema se expresa en 6 estrofas de 4 versos cada uno. Inicialmente encontramos sílabas gramaticales variadas que se encuentran en un rango de 10 a 13 sílabas métricas. Como es habitual en la poesía romántica, también está el uso de licencias poéticas que mantienen la estructura de la composición. De esta manera nos podemos encontrar en la mayoría de versos una excepción del noveno y 11º verso. Está el uso de las sinalefas, que se hace presente junto a la ley del acento final. Pero en este caso, en este poema, solo se alterna el conteo de sílabas por medio de palabras agudas y al final de algunos versos. Es así como obtenemos versos de arte mayor y en su mayoría en decasílabos. Sin embargo, encontramos 2 excepciones. En el primer verso solamente contamos con 9 sílabas métricas y en el último con 10. A lo largo del poema predomina la rima consonante y también se encuentran algunos versos con rima libre. Adicionalmente, el poema se encuentra dividido en 3 apartados diferentes para denotar su estructura interna. Cabe destacar que la secuencia lógica está empezada por la búsqueda de respuestas en la que muestra los signos de interrogación, preguntándose por qué, luego atravesando un periodo de rabia, usando el uso de exclamación, y finalmente llegando a la desesperación y resignación, en el que las cosas no van bien y no parece presentar alguna mejoría. Eso es lo que puedo compartirles el día de hoy de lo que es el poema A mis enemigos de la autora Dolores Ventimilla de Galindo, una de las máximas exponentes del romanticismo ecuatoriano, que comúnmente el poema más relacionado a ella es Quejas, en donde demuestra el engaño de su marido, en donde ella se da cuenta y decide dejarlo aún con profundo dolor. Sin embargo, me ha parecido relevante utilizar este poema de A mis enemigos por la rabia y dolor que ella siente, ¿ya? Porque el romanticismo no siempre es amor, a veces se presenta a través del dolor y desesperación. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención.